último viaje del dragón de hierro, en las frías aguas de Noruega, donde la niebla se aferra a las olas como un manto gris. Los marineros cuentan historias de un monstruo que duerme en las profundidades. Un ser tan colosal que cuando despierta, los mares rugen y los barcos desaparecen sin dejar rastro. Su nombre es el Kraken, el devorador de hombres. Hace siglos, un barco mercante llamado el Dragón de Hierro zarpó de Bergen rumbo a las islas Shetland. Era una embarcación fuerte, con una tripulación experimentada, pero ninguna experiencia podía prepararlos para lo que encontrarían. Una noche, cuando la luna apenas iluminaba las aguas negras, el vigía gritó: «¡Algo se mueve bajo nosotros! ¡No son olas normales!». De repente, el mar comenzó a agitarse con intensidad. Tentáculos más gruesos que los mástiles del barco surgieron del agua, envolviendo el casco con una tenacidad aterradora. Los marineros se apresuraron a ocupar sus puestos, pero sus esfuerzos resultaron inútiles. «¡Es el Kraken!», gritó el capitán. «¡Corten los tentáculos!». Los hombres atacaron con hachas y espadas, pero por cada pedazo que cortaban, el monstruo parecía enfurecerse más. El barco crujió bajo la presión, y entonces el mar se abrió. Una bestia emergió, un ser con ojos del tamaño de ruedas de molino y un pico que podía triturar un barco entero. El Kraken no era solo un calamar gigante, sino un demonio de las profundidades, una criatura antigua que recordaba los días en que los dioses nórdicos aún caminaban entre los hombres. Con un último tirón, el dragón de hierro se partió en dos, y los gritos de los marineros se ahogaron en el abismo. Se dice que el Kraken solo se despierta cuando los hombres alteran las aguas sagradas en las que reposa. Los pocos que han logrado sobrevivir a un encuentro con él afirman que, justo antes de que ataque, el agua se torna excesivamente tranquila y un aroma a descomposición impregna el ambiente. Algunos pescadores afirman haber visto sus restos varados en playas lejanas, pero cuando regresan con testigos, ya no está allí. ¿Acaso el Kraken se desvanece como la niebla? ¿O es que nadie vive para contarlo con certeza? O quizás, como murmuran los antiguos marineros, el verdadero Kraken sigue acechando en las profundidades, aguardando su oportunidad para llevar otro barco a las profundidades del océano. El hombre que logró sobrevivir al ataque del Leviatán. En los tiempos antiguos, cuando el mundo aún era joven y los secretos del océano permanecían ocultos a los ojos de los hombres, existía una bestia tan poderosa que solo Dios podía controlarla. Su nombre era Leviatán, el dragón del mar, el rey de todas las criaturas de las aguas. Cuentan las escrituras hebreas que, en el quinto día de la creación, Dios moldeó dos monstruos colosales: Behemoth, dueño de la tierra, y Leviatán, señor del mar. Mientras que Behemoth era una bestia indomable de fuerza bruta, Leviatán era astuto, fiero y tan grande que su cuerpo podía rodear el mundo. Su piel estaba cubierta de escamas impenetrables, más duras que el hierro forjado. De su boca salían llamas, y su aliento hacía hervir el agua a su paso. Los pescadores que osaban adentrarse demasiado en el océano desaparecían sin dejar rastro, devorados por las fauces del monstruo. En la ciudad costera de Tiro, un grupo de valientes, o quizás locos, marineros, juraron cazar al Leviatán. Construyeron un barco con arpones de bronce y redes reforzadas con cadenas, creyendo que podrían vencerlo con fuerza humana. Navegaron hasta aguas profundas, donde el mar se volvía negro como la tinta, y lanzaron carnada ensangrentada para atraerlo. Al principio, solo hubo silencio. Pero entonces, el agua se partió. Leviatán emergió como un tsunami viviente, su cola golpeando el barco con la fuerza de un terremoto. Los arpones se rompieron como ramas secas al clavarse en sus escamas, y las redes se desgarraron como telarañas. Los hombres gritaron, pero sus voces fueron ahogadas por el rugido del monstruo. En menos de un minuto, el barco y su tripulación fueron arrastrados a las profundidades. Solo uno sobrevivió, aferrado a un trozo de madera, y cuando lo encontraron en la costa, sus cabellos habían encanecido y sus ojos solo repetían una palabra: Leviatán. Según la tradición judía, Leviatán no fue creado para ser destruido por el hombre. En el fin de los tiempos, Dios mismo lo enfrentará y lo sacrificará, sirviendo su carne en un banquete para los justos. Pero hasta ese día, el monstruo sigue al acecho en las aguas más oscuras del mundo.
Algunos dicen que Leviatán fue solo un mito, pero los marineros más supersticiosos juran que, en noches de tormenta, se pueden ver destellos bajo las olas, como si algo enorme estuviera observando. San Columba y el monstruo del lago Ness. Las brumosas tierras de Escocia eran un territorio de druidas, guerreros paganos y misterios sin resolver. Fue entonces cuando San Columba, un monje irlandés conocido por su fe inquebrantable, llegó a las orillas del río Ness, que conecta con el famoso lago, y se enfrentó a una bestia que llevaría siglos alimentando la leyenda del monstruo del lago Ness. Según el relato escrito, La vida de San Columba por Adomnan, el santo viajaba con sus discípulos cerca de Inverness cuando se encontraron con un grupo de pictos, antiguos habitantes de Escocia, enterrando a un hombre junto al río. Fue arrastrado por una bestia acuática, le explicaron con terror. Solo salió a la superficie para escupir su cuerpo destrozado. Los pictos, aterrados, se negaban a cruzar el río. Pero Columba, decidido a demostrar el poder de Dios, ordenó a uno de sus monjes, Luin Moku Min, que nadara hasta la otra orilla. En cuanto el monje se adentró en las aguas, algo enorme emergió. Los testigos describieron una criatura con fauces abiertas y un rugido que congeló la sangre. La bestia se lanzó hacia Luin, pero antes de que pudiera atacarlo, San Columba alzó su voz. «¡No toques a ese hombre! ¡Retrocede y sumérgete ahora mismo!». Entonces, algo increíble ocurrió. La criatura se detuvo, como si una fuerza invisible la golpeara. Retrocedió y desapareció bajo las aguas, dejando el río en calma. Los pictos, asombrados, se convirtieron al cristianismo ese mismo día. Este relato es la primera mención histórica de una criatura en el lago Ness. San Columba, por su parte, fundó el monasterio de Iona, uno de los centros religiosos más importantes de la Europa medieval, y se convirtió en uno de los santos más venerados de Escocia.